En Monterrey, Nuevo León, existe la historia de una casa que durante décadas fue considerado uno de los lugares más inquietantes de la ciudad. Una construcción abandonada de aspecto extraño, rodeada de rumores sobre tragedias, apariciones y una presencia que, según los relatos, nunca abandonó sus muros. Mi nombre es Yael Aguirre y sean bienvenidos a La Voz del Abismo. Una construcción que tiene por nombre la Casa de los Tubos llamaba inmediatamente la atención por su peculiar arquitectura. Su diseño no parece el de una casa convencional. Grandes estructuras curvas y elementos cilíndricos formaban parte de la construcción, dándole al inmueble una apariencia casi surrealista. Pero la arquitectura no fue lo que convirtió a este lugar en una leyenda. Lo que realmente hizo famosa la casa fueron las historias que comenzaron a circular sobre una familia que supuestamente llegó a habitarla. Según una de las versiones más conocidas, la vivienda habría sido construida para una familia que buscaba comenzar una nueva vida. Sin embargo, algo terrible habría ocurrido poco después. La historia cuenta que la niña de la familia tenía una enfermedad que le impedía caminar. Por esta razón, la casa habría sido diseñada de una manera particular para facilitar su desplazamiento. Pero entonces ocurrió la tragedia. Según el relato popular, la niña habría muerto después de caer desde uno de los niveles de la construcción. A partir de ese momento comenzaron los rumores. Personas que afirmaban haber pasado cerca de la casa aseguraban escuchar ruidos provenientes del interior. Algunos hablaban de golpes. Otros aseguraban haber escuchado una voz infantil. Y como sucede con muchas leyendas urbanas, pronto apareció una historia todavía más perturbadora. Se decía que el espíritu de la niña permanecía dentro de la casa. Algunas versiones cuentan que quienes entraban en el lugar podían escuchar pasos pequeños recorriendo los pasillos. Otros afirmaban haber visto una figura infantil aparecer brevemente en alguna de las ventanas. Pero existe otra parte de la historia que resulta todavía más extraña. Se decía que algunas personas que visitaban la casa podían escuchar una voz que les pedía jugar, y cuando intentaban descubrir de dónde provenía, no encontraban absolutamente a nadie. Con el paso del tiempo, la Casa de los Tubos comenzó a convertirse en un punto de interés para curiosos y exploradores urbanos. La gente quería comprobar personalmente si las historias eran ciertas. Algunos entraban buscando evidencias de actividad paranormal. Otros simplemente querían conocer el interior de aquella extraña construcción. Pero cada nueva visita parecía alimentar todavía más esta leyenda. Fotografías borrosas, ruidos inexplicables, sombras y relatos de personas que aseguraban haber sentido que alguien las observaba. Sin embargo, aquí aparece una pregunta importante. ¿Existe realmente evidencia de que la Casa de los Tubos estuviera embrujada? La respuesta es mucho más complicada. La mayoría de los relatos relacionados con fenómenos paranormales provienen de testimonios y versiones transmitidas de persona a persona, y muchos de los detalles más conocidos de la historia han cambiado dependiendo de quién la cuenta. Eso significa que debemos separar cuidadosamente los hechos de la leyenda. La casa existió, su arquitectura era real, y durante años fue considerada una construcción extraña y llamativa. Pero las historias sobre apariciones, voces y la supuesta muerte de una niña forman parte principal de la leyenda urbana. Con los años, la Casa de los Tubos terminó convirtiéndose en una especie de símbolo del misterio regiomontano. Su historia llegó a internet y redes sociales, y para muchas personas el lugar se convirtió en sinónimo de una pregunta. ¿Qué ocurrió realmente allí? Quizá nunca lo sepamos. Porque cuando una historia comienza a transmitirse de generación en generación, resulta cada vez más difícil distinguir dónde termina la realidad y dónde comienza el mito. La Casa de los Tubos es un ejemplo claro de cómo una construcción se puede convertir rápidamente en una leyenda. Una casa diferente, una tragedia que nadie puede afirmar completamente. Historias de una niña que supuestamente continúa recorriendo sus habitaciones, y decenas de personas que aseguran que aquel lugar tenía algo que no podían explicar. Tal vez todo fue producto de la imaginación. Tal vez los sonidos tenían una explicación perfectamente normal.
O quizá como ocurre con tantas historias de lugares abandonados, hay cosas que simplemente no estamos destinados a comprender. Porque algunas casas están hechas de concreto, madera y acero, pero otras terminan construyéndose con historias. Si algún día pasas cerca de aquel lugar, quizá recuerdes esta historia y quizá te preguntes qué fue lo que realmente ocurrió en la casa de los tubos. Y bueno, hemos llegado al final de este video. Si les gustó, no olviden darle like y compartirlo con sus amigos y conocidos. Además, suscríbanse y activen la campanita para que no se pierdan nada de este canal. Para más contenido, síganme en mis redes sociales que están apareciendo aquí en pantalla. Mi nombre es Yael Aguirre y esto fue La Voz del Abismo. Hasta luego.